Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. He took his wife, Sarai, his nephew Lot, and all of his wealth, his livestock, and the people he had taken into his household at Haran, and headed for the land of Canaan when they arrived in Canaan. Amén. ¿Se pueden sentar? You may be seated. Gloria a Jesús. Ahora pienso que una de las cosas que son más peores que nos puede pasar a nosotros I believe that one of the things that are the most difficult things that can happen to us es el nosotros sentirnos a veces perdidos is for us to sometimes feel like we're lost, o no saber qué hacer en un lugar nuevo o una etapa nueva. or we would not know what to do in a new place or a new cycle in our lives. Me acuerdo muy bien la noche que que supe que estaba embarazada. I remember well the night that I found out that I was pregnant. Yo, durante ese día en el trabajo me dijeron, listen, tú tienes como síntomas que tú estás embarazada. Throughout that day at my work, they told me, listen, you have symptoms of a pregnant woman. Entonces eso era un jueves. So that was on a Thursday. Y yo me acuerdo que ese mismo jueves, antes de venir al culto, And I remember that same Thursday, before we came to service, yo tomé uno de los pregnancy tests, lo hice en mi casa antes de bajar. I took a pregnancy test in my house before I came downstairs. Y durante el servicio entero yo estoy con esta noticia, And throughout the whole service, I'm with this news, sin nadie saber, solamente yo. without anyone knowing, only me. Y me acuerdo que cuando le dije a Brady ya después del servicio, And I remember when I told Brady after the service, era algo que nosotros no podíamos creer, it was something that we could not believe, porque fue algo que pasó tan rápido. because it was something that happened so quickly. Y me acuerdo que yo me sentía en ese momento, And I remember that at the moment I felt, estaba bien excitada, I was very excited, porque iba a entrar a una etapa nueva, because I was going to enter into a new stage. pero a la misma vez sentía miedo. But at the same time, I felt fear. Y a la misma vez tenía muchas preguntas. And at the same time, I had many questions. Llegaron muchos pensamientos como qué clase de mamá voy a ser, Many thoughts came to me, like what type of mom I'm going to be. qué clase de crianza le voy a dar, How am I going to take care of my child? si va a ser hembra, si va a ser varón, Is it going to be a girl? Is it going to be a boy? qué nombre le llamaré. What name am I going to give it? Y llegaron muchas preguntas a mi mente And many questions came to mind. hasta el punto que comencé a dudar de algunas cosas. To the point where I started to doubt many things. Y yo sé que así como yo, algunos de nosotros And I know that just like me, some of us, tenemos ese problema que cuando entramos a una etapa diferente we have that same problem that when we get to a new stage, o cuando hay algo que trae cambio a nuestras vidas or where something brings a change into our o lives, entramos a un lugar diferente, or we go into a new place, comenzamos a dudar, we start to doubt. comenzamos a tener miedo, We start to have fear. hacemos muchas preguntas We ask many questions, tratando de saber cuál sería ese resultado. trying to find out what the result is going to be. Entonces eso aquí nos muestra que nuestra confianza So that shows us that our trust no está en el lugar donde tiene que estar is not in the place that it should be. y que ya estamos tan impuestos a estar en un mismo lugar And that we're so used to being in the same y place. estamos impuestos a estar en una misma situación And o that una we're so rutina. used to being in the same situation or routine. Entonces hoy en este día yo quiero hablarles a ustedes So today, this day, bajo el I tema want to speak to you under the title, Dios en un lugar desconocido. The God of Unknown Places. Amén, Dios en un lugar The desconocido. God of Unknown Places. Recuerdo que siempre desde niña comencé a ir a la iglesia desde la edad de 8 años. I remember that as a young girl of 8 years old, I started going to church. Algo que siempre mencionaban en la iglesia And something that they always mentioned in era, church, hermanos, Dios está aquí. it was, brothers and sisters, God is here. Dios está en el trabajo, God is in your job. Dios está en la God escuela, is in the school. en todo lugar Dios está. In all places, God is. Entonces yo crecí So I grew up asociando a Dios associating God con lugares físicos with physical places. y comencé a poner a Dios And I started to put God básicamente en una caja. in a box. Basically. Yo sabía que Dios I knew that God solo estaba en ciertos lugares que yo conocía. was only in certain places that I knew. Ya yo había hecho eso una rutina. I had made that into a routine. Sabía, Dios cuando yo voy a la escuela, Dios va conmigo. I know that once I get to school, God is there. Cuando yo voy a la iglesia, Dios está ahí. When I go to church, God is there. Y cuando yo voy donde quiera el lugar, Dios está ahí. And when I go to wherever place I go, God is there. Pero verdaderamente, But
truthfully, nosotros muchas veces no entendemos qué significa eso. we don't really understand what that means. O qué significa esas frases. Or what does that phrase mean? Que Dios está en un lugar. That God is in a place. Que Dios está con nosotros. That God is with us. Y nosotros también, así como yo, And most of us, just like me, ponemos a Dios en una caja. we put God into a box. Y limitamos a Dios And we limit God a ciertas áreas. to certain O areas. asociamos a Or Dios we associate con God solamente ciertos with lugares. just a couple of O places. ciertas etapas. Or a couple of stages. O ciertas situaciones. Or even certain situations. Ahora, en la historia que nosotros leímos, los versos bíblicos, Now the story that we have read in the verses, sabemos que es una historia que todos conocemos. we know that it's a story that all of us know. Conocemos que Abraham es el padre de la fe. We know that Abraham is the father of the faith. Amén. Pero vemos que en esta historia, But we see that in this story, el primer libro, en el libro de in the Génesis, first book, in the book of Genesis, en el versículo que leímos, in the verse that we have read, vemos por el nombre de Abraham. we see him as the name Abraham. Ahora, si vemos un poquito de la historia de este personaje, Now, if you know a little bit about the story of this character, vamos a donde él nació. we go to the place where he was born. Vemos que Abraham nació en una ciudad We see that Abraham was born in a city llamada Ur de los Caldeos. that was called Ur. Este lugar In that era place, bien conocido, it was very well known. una ciudad que era bien conocida. It was very well known by people. Y era un lugar And it was a place donde había mucha idolatría. where there was a lot of idolatry. Así también los padres de Abraham Also, the parents of Abraham no eran padres que servían al Dios verdadero. were not parents that would serve the Lord. Por ejemplo, el padre de Abraham, For example, the father of Abraham, llamado Terah, that his name was Terah, este hombre era un oficial en la corte del rey. he was an official in the court of the Si king. no me equivoco, su nombre es Nimrod. If- How do you say that in Spanish? Nimrod. Nimrod, ese era el rey de Babilonia en ese That was the tiempo. king of Babylon at that time. Ahora, este rey Now, this king, adoraba al Dios del sol. he worshipped the God of the Su sun. Dios era el sol. His God was the sun. Y así como ese rey adoraba al sol, And that same way that that king worshipped the sun, el padre de Abraham the father of Abraham, también seguía esos he pasos. also followed those steps. Y también era un idólatra a este Dios, a este And he sol. was always idolatry. He was an idolatry because he worshipped the sun. Así que vemos que Abraham desde un principio no creció en un hogar donde ya servían al Dios So verdadero. we see that from the beginning, Abraham did not grow up in a household where they served the true God. El padre de Abraham, mientras Abraham crece, The father of Abraham, while he was growing up, lo apunta a trabajar en negocios. he puts him to work in businesses. Y vemos que Abraham hace bueno en negocios. And we see that Abraham is very good in Y me businesses. aseguro que Abraham trabajando en negocios And I am sure that Abraham working in businesses, era un hombre bien rico, he was very rich. un hombre de mucho dinero, He was a man of great wealth. tenía muchos bienes. He had a lot of wealth. Pero vemos que desde un principio But we see that from the beginning, Dios siempre ha tratado con Abraham. God has always been trying to work with Desde Abraham. una edad muy temprana, From a young age, él nunca creyó en ese Dios del sol. he never believed in that God of the sun. Él pensó que había otro Dios más grande que He eso. thought that there had to be a God that was greater than that. Entonces él decidió no creer en ese Dios que su padre adoraba. So he decided to not believe in that God that his father worshipped. Ahora, siendo que Abraham trabajaba en negocios, Now, since Abraham worked in era un business, hombre muy conocido. he was very well known. Entonces Abraham, So then Abraham, teniendo su creencia en otro Dios más grande having his belief in a greater God que el Dios que los otros adoraban, than the God that the others were worshiping, eso se estaba dando de conocer. that was becoming to be known. Llegó hasta el punto And it got to the point que ese rey llamó a Abraham y a su padre that that king called Abraham and his father, y querían básicamente terminar a Abraham. and they basically wanted to finish Abraham. Ahora Abraham tenía un hermano, su hermano mayor, Now Abraham had a brother, he was his older brother. y ese hermano mayor se llamaba Arán. And this older brother, his name was Aran. Entonces ese hermano, por tratar de defender a Abraham, And now that brother, because he was trying to defend Abraham, él se puso en el medio, he got in between them. y por él meterse en el medio, And because he got in between the two, a él lo mandaron a quemar a un horno de fuego. he was sent to be burned in an iron of fire. Y Abraham no fue quemado. And Abraham was not burned. Entonces esto atemorizó a este rey. So that
fear, that gave the king fear. Entonces vemos que le dio muchos bienes a Abraham, So we see that he gave many wealth to Abraham. pero Abraham todavía tenía su creencia But Abraham still had his beliefs en ese Dios verdadero, in that true God, en ese Dios que no era el sol. in that God that was not the sun. Entonces, So then, desde un principio Dios llamó a Abraham a ir a la tierra de Canaán. from the beginning, God called Abraham to go to the land of Canaan. Vemos en los versículos que leímos We see that in the verses that we have read, que Dios le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. that God told him, leave the land of your fathers. Pero Abraham no estaba en Ur cuando se escribió, se dijo este versículo. But Abraham was not in Ur when that verse was written. Amén. Amen. Ahora su padre, Now his father, ya como le mataron su hijo mayor, since his older son was already killed, él temió ya por Abraham. he was already fearful for Abraham. Entonces él siendo padre, Now him being a father, dejó su posición en la corte he left his position y in the court, decidió irse con Abraham y su familia and he decided to leave with Abraham and his hacia la family tierra de Canaán. to the land of Canaan. Ahora, en el transcurso de ellos llegar a Canaán, Now in the process of them getting to Canaan, hicieron lo que nosotros llamamos como un pit stop. they made what we call una parada. Usted sabe como cuando usted está manejando hacia un lugar bien lejos, You know when you're driving into a very far place, que usted hace como una parada para comer, that you make a pit stop so that you can eat, para usar el baño, to use the o bathroom, descansar si tiene que descansar. or to rest if you need to Y rest. eso mismo pasó con Abraham y su padre y la familia. And that's the same thing that happened with Abraham and his Eso father's en el family. transcurso de ir a Canaán, In the process of getting to Canaan, hicieron una pequeña parada they made a quick pit stop en ese lugar llamado Arán. in that place called Aram. Entonces ahí ellos vivieron por varios años. And they lived there for many years. Así que esto no fue una pausa bien corta de varios días, That this wasn't a pause of very short days, sino que ya fueron una pausa de varios años. but it was a pause of very long years. Entonces, si leemos, el padre de Abraham murió en esa tierra. Now, if we read, the father of Abraham died in that land. Ahora, si vamos al versículo que comenzamos, Now, if we go to the beginning of the verse that we read, vemos ya la trayectoria que ha pasado Abraham en el transcurso de llegar a Canaán. we see the journey that has happened with Abraham getting to Canaan. Vemos que sobre esos años, We see that in those years, él tuvo que pasar de perder a su hermano he had to go through losing his brother, y también perdió a su padre. and he also lost his father. Y todo eso fue porque Abraham quiso obedecer a Dios. And all of that happened because Abraham Él wanted to obey quiso God. obedecer lo que Dios le había dicho a él donde fuera. He wanted to obey what God told him or where he should go. Ahora, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado por diferentes transcursos en nuestras vidas también? Now, how many of us have gone through many processes in our Cuando lives? Dios nos llama a hacer algo. When God calls us to do something, ¿Cuántas veces cuando Dios nos da un mandato a nosotros, how many times will God give us a calling? en el transcurso de eso, In the process of that, pasamos por varias we situaciones go through many different que situations sí nos hieren a nosotros that they do hurt y us nos impactan. and they impact us. Pero eso But nos va a ayudar hacia la meta donde queremos llegar. that is going to help us reach the goal. Lo que that we nosotros want to reach. pasamos en el transcurso de llegar a nuestro destino, What we go through in the process eso of nos reaching va a that goal, ayudar al destino que estamos tratando de that's going to llegar. help us in the destination Amén. that we're trying to reach. Amen. Entonces, así como Abraham, So in the same way as Abraham, yo sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado I know that many of us have found en ourselves diferentes etapas en nuestras vidas, in many different stages in our lives, donde Dios nos llama a nosotros where God calls us a un lugar anonimato, to an unknown place, a un lugar donde nosotros no conocemos, to a place that we do not know, a un lugar donde no conocemos a nadie, to a place where we don't know o no anyone, conocemos el lugar. or we don't know the place. Yo sé que así en el transcurso, So I know that in the process, así como Abraham, just like Abraham, nosotros hemos tenido familiares que hemos perdido, we have family members that we have lost, amistades que hemos perdido, friendships that we have lost, personas que nos han dejado. people that have left Hemos us. tenido personas que van en contra de nosotros, We have had people that go against us, que sea el supervisor en su trabajo, whether it's the supervisor in your o job, si no el compañero en la escuela, or your classmates in o si no school, el vecino al lado de la puerta que or le hace your la vida neighbor in your imposible. home that makes your life difficult. Pero Abraham dejó todo lo que él conocía en esa tierra de Ur. But Abraham left all that he knew in
in that land. un hombre de negocios. A man of business. So me imagino que todos los negocios que Abraham tenía lo So dejó. I imagine that all the businesses that he did own, he left. Tuvo que dejar la cultura que tenía en ese lugar. He had to leave the culture that he Me had in imagino that que place. Abraham en ese lugar tenía amistades que tuvo que And dejar. I imagine that he had friendships that he had to leave. Y así mismo Dios nos llama como Abraham a nosotros In that same way, God calls us just like a Abraham dejar todo lo que nosotros conocemos to leave everything that we know, o toda nuestra comodidad or all of our comfortness, para nosotros, para él llevarnos a otro lugar, so that he can take us into another place, para nosotros poder obtener más de lo que ya teníamos al principio. so that we can obtain more than what we had at the beginning. Ahora Dios llamó a Abraham con un propósito. Now God called Abraham with a purpose. Él lo llamó para bendecirlo. He called him to bless them. Así Dios nos llama a nosotros So God calls us para bendecirnos. I'm To sorry, bless aquí en la us. puerta. Dios nos llama a nosotros para bendecirnos también. God calls us to bless us as well. Llevarnos a un lugar que no conocemos To take us into a place that we do not para Él know, poder darnos a nosotros so that he can give us más de lo que nosotros podemos imaginar. more than what we can imagine. Dios no nos muda God does not move o us no permite que nosotros pasemos por cambios or does not allow us to go through changes solamente por sí. only just because. Dios nos lleva a nosotros a lo desconocido God takes us to the unknown para que nosotros podamos so that we can conocer más a Dios. know more of God. Y en eso que conocemos otra parte de Dios, And when we start to know another part of God, Dios obra en áreas de nosotras que son desconocidos a nosotros. God works in areas that are unknown to us. Dios quería mostrarle a Abraham God wanted to show Abraham un Dios de bendición. a God of blessings. Abraham había obtenido muchas bendiciones en Ur de los Caldeos. Abraham had obtained many blessings in his father's Él land. ya era un hombre que tenía varias riquezas. He was a man that already had many riches. Un hombre que ya lo tenía todo. A man who already had everything. Tenía su familia, tenía un hogar, He had his family, he had a home, tenía dinero, he had money, tenía ganados, he had livestock, tenía de todo. and he had everything. Pero Dios quería mostrarle But God wanted to show him que Dios podía darle más a él that God could give him more de lo que él había obtenido en sí mismo. from what he had obtained himself. Así que Dios así también con nosotros And in the same way, God quiere with us, enseñarnos a nosotros en ese lugar que no wants to show conocemos, us in that place that we don't que lo know, que nosotros podemos obtener por nosotros mismos, that the things that we can obtain on our own, Dios puede darnos mucho más que eso. God can give us even more than Seguro that. en ese lugar que es desconocido para ti, Maybe in that place that is unknown to you. Dios quiere mostrarte un Dios que sana. God wants to show you a God that heals. Ya cuando los doctores dicen, ya tú no puedes más, Now when the doctor says you can't o no cuando los more, doctores dan una última palabra, or when the doctors give their final en word, ese lugar in that de place enfermedad, of sickness, Dios quiere mostrarte un Dios que sí puede God sanar. wants to show you a God that yes, he can O heal. seguro estás en un lugar donde no tienes Or mucho, maybe you're in a place where you don't have y much. Dios quiere enseñarte un Dios que sí puede suplir. But God wants to show you a God that can supply. O seguramente estás en un lugar que estás caído, Or maybe you're in a place where you have fallen. pero Dios te quiere usar ese lugar But God wants to use that y place moverte de eso and move you to a para different place. mostrarte un Dios que sí puede To show levantar, you a God that un can Dios que sí restore. puede restaurar, un Dios que puede restaurar A God that matrimonios, can restore un Dios que marriages. puede restaurar He can familias, restore un Dios families. que puede restaurar A relaciones. God that can restore Si es que te relationships. hace falta el trabajo, Dios es un Dios que puede If you're suplir. in need of a job, God can supply. Él puede suplir eso y mucho He can más. supply that and even more. Ahora, si ponemos mucha atención a la historia de Abraham, Now, if we pay attention to the story of Abraham, vemos que él pasó un transcurso de perder a su hermano we see that he went through a process of losing por his su brother hermano querer defenderlo a él. because his brother wanted to defend him. Entonces, su hermano llamado Arán Now, his brother named Haran, muere por él. he dies for him. Entonces vemos que en el transcurso de Canaán paran en un lugar llamado también Arán. So we see that also on their way to Canaan, they stop at a place named Y en Haran. ese lugar muere su padre. And in that place, his father dies. Ahora, para Dios mostrarle a Abraham las bendiciones que tenía para él, Now, so God can show Abraham the blessings that he had. Dios for him. tenía que mover a Abraham de ese lugar, tenía que decirle, tú tienes que salir de Arán.
had to move Abram from that place. He said, you have to leave Haran. y ir para Canaán. And you have to go to the land of Canaan. Me imagino que estando en esa tierra, And I imagine that being on that land, traería a Abraham muchos recuerdos. it made up brought many memories to Abraham. Estando en un lugar llamado como su hermano. Being in a place that has the same name as his brother. Estando en un lugar donde murió su padre. Being in a place where his father Dios had died. tenía que remover a Abraham ya de ese lugar. God had to remove Abraham from that Y place. decirle, ya es tiempo de que tú salgas y vayas a lo que yo te To tell him prometí. it is time for you to leave and go into what I've Y promised Dios you. no quiere llevar a nosotros a ese lugar desconocido, And God wants to take us to that unknown place. a ese lugar que no To conocemos, that place where we do not know. para dejar lo que ya nosotros sí To conocemos. leave what we already Porque know. muchas veces en ese lugar que conocemos, Because many times in that place that we en know, esa área, in that area, hay heridas, there's hurts, está nuestro pasado, there's painful hay past, recuerdos. there's memories. Y Dios necesita sacarnos de ahí. And God needs to take us out of Dios there. necesita movernos de ese lugar He needs to move us para from that llevarnos place a un lugar donde podemos so sanar, that we can go to a place where we can be donde un healed. lugar donde no habrá A recuerdos, place where there will be no memories. llevarnos a un lugar donde Él nos pueda bendecir, To take us to a place where He can bless us. llevarnos a un lugar donde podamos prosperar, To take us to a place where we can prosper. no solamente económicamente, Not only economically, pero emocionalmente, but emotionally, físicamente, physically. mentalmente. Mentally. Dios tiene que sacarnos de ese God lugar has to take us from that y place movernos a eso que nosotros no and to conocemos. move us to those things that we do not know. Para Dios tratar con Abraham, So that God enabled, in order to work with Abraham, tenía que sacarlo de ahí. He needed to take him out from Tenía it. que sacarlo de esos malos He recuerdos. needed to take him from those bad memories. Ahora, ¿qué meta, qué Dios quiere que tú hagas en tu vida que es diferente? What goal, what does God want you to do in your life ¿Te that's está different? diciendo Dios que abra un negocio nuevo? Is God telling you to open up a new business? Serena, yo quiero que tú abras otro salón o que hagas Serena, algo I want you to diferente. open up a salon or do something Yo different. quiero que tú hagas algo diferente, hacer pelo. I want you to do something different than do hair. O si no, otra persona, yo quiero que en vez de tú estar con finanzas, yo quiero que tú seas una enfermera. Or another person, he was saying, instead of you being with finances, I want you to be a nurse. O le está diciendo a Dios que se mude de otro trabajo. Or is God telling you to move from another to another O le job? está diciendo a Dios que usted se mude a otro lugar que usted no conoce. Or is God telling you to move to another place that you do not O know? le está diciendo a Dios que usted deje algunas amistades. Or is God telling you to leave many friendships? Para nosotros obtener lo que Dios tiene para In nosotros, order for us to obtain what God has for a us, veces requiere que nosotros dejemos algunas cosas ir. many times it's going to require that we let some things go. Y muchas veces nosotros como humanos, And many times us as humans, se nos hace difícil nosotros dejar algunas cosas ir. it becomes very difficult to let things go. Entonces, como se nos hace difícil a nosotros solos, And since it becomes difficult for us alone, Dios lo que hace es que te coge what God does is that He y takes te you mueve. and He moves you. Y no tiene que ser siempre físicamente, And not always it has to be pero physical. muchas veces Dios tiene que tomar tus But many emociones times God has to take your y emotions decir, espérate, yo tengo que hacer unos cambios en and esas say, wait, I need emociones. to make some changes in those Así que yo emotions. te voy a llevar a un lugar donde seguramente estás sola. So I'm probably going to take you to a place where O you're alone. seguramente no va a estar junto a nadie que no conoces. Or maybe you're going to be next to someone that Te you don't tengo que know. llevar a un lugar donde seguramente va a ser un reto para ti. Or I'm going to take you to places where it's going to be a Te challenge for tengo you. que permitir que pases por varias I etapas en have tu to vida. allow you to go through certain Pero es stages in your solamente life. para yo poder hacer But it's only so that I can y do para yo poder cumplir and so that I can el come to finish propósito the purpose que yo tengo en ti. that I have in you. Así que en vez de cuestionar a So Dios instead of questioning God y decir por qué yo estoy pasando por esto, and say, why am I going through this? Abraham decidió todavía obedecer a Dios. Abraham decided to obey God. No vemos que Abraham dijo, no, espérate Dios, porque mi padre murió aquí. We don't see that Abraham said, no, God, wait, my dad Pero died here. Abraham a ciegas But Abraham blinded. decidió tener confianza He en Dios. decided to trust God. Dejó todo miedo He left all fear y dejó todo and he left everything para obedecer lo que Dios le había dicho. to obey what God has said. Dios nos bendice a nosotros
nosotros God blesses us si somos obedientes a su palabra. if we are obedient to His word. Si nosotros pudiéramos entender If we were able to understand que en ese lugar o esa etapa o situación nueva o diferente, that in that stage, that new different stage, no cuestionar a Dios, we shouldn't question God, sino obedecer a Dios, but we should obey God. Él nos va a bendecir a nosotros. He's going to bless us. Así que pregúntese a usted mismo cuando Dios le pida hacer algo, So ask yourself, when God asks you to do something, cuando Dios permita que usted pase por algo diferente, when God allows you to go through something que different, va a traer cambios a su vida, that is going to bring changes to your life, don't question Him. no le preguntes. No le digas, Señor, ¿por qué? Don't ask Him, God, why? Pero Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo? But what do you want to do with ¿Qué me? área de mi vida tú quieres trabajar en What mí? area of my life ¿Qué you want to parte work de in? mi vida que What seguramente part no of my life sé? that maybe I don't know, O una parte que está bien escondida. or a part that's very well hidden, O una parte que muchas veces le echamos a un or a lado. part that many times we push Dios quiere aside. tratar con esa parte. God wants to work with that Dios part. quiere tratar en esa área de God nuestras wants to vidas. work in that area Pero of our nosotros life. tenemos que permitirle a But we Dios have to allow estar God confiado en su to be palabra trusting in His y word ser obediente a su and to palabra. be obedient to His Así word. que yo solamente quiero que usted se quede con eso en So esta I just mañana. want you to stay with this on your mind. Dios quiere God wants que usted lo conozca a Él that you get to know Him en ese lugar que es desconocido para in nosotros. that place that is unknown to En us, ese lugar que seguramente es extraño para in nosotros. that place that is strange for En us, ese lugar que trae cambios para nosotros. in that place that brings changes to Dios us. quiere que usted lo conozca a Él en ese God lugar. wants you to get to know Him Dios in quiere that place. mostrar otra parte de Él en ese He lugar. wants to show another part of Him in that place. Y así en eso también, And even in that, usted también, you as well, Él puede obrar en partes He will be able to work in o parts áreas en nuestras vidas. or areas in our lives. Así que seamos obedientes a la palabra de Dios. So let's be obedient to the word of God. Tengamos confianza en su palabra. Let's have trust in His Y word. tengamos la certidumbre And let's have the que en certainty ese lugar that in that place o en esa etapa que Dios nos quiera llevar or in that stage that God wants es to take para us, bien. it's for good. Es para bien y para bendición. It is for good and it is for Amén. blessings. Amen. Amén. So, hasta aquí mi parte, So Señor le that's bendiga. here on my part. May God bless you.